Volvemos a la casa médica, en imagen, y volvemos a un interrogante. ¿Está viva o muerta la doctora Cecilia Giubileo? ¿Fue retirada involuntariamente de la colonia, llevada a su casa y luego desaparecida? ¿O fue llevada directamente por la fuerza de este lugar? Hoy y ayer, los internos de la colonia, muchos con mucho miedo, nos señalaban el pabellón 3 bis, que separa a la casa médica apenas escasos 100 metros. Un pabellón totalmente deshabitado, donde por la noche, y la noche que desapareció la doctora Giubileo, se vio a dos personas ajenas al lugar, ocultas. Mamuscos. ¿Qué tal? Inauguramos un nuevo episodio de Mamuscos, un programa que va creciendo, que tiene distintos momentos, distintas aristas. Bueno, acá soy Fernando, estoy en Buenos Aires, en Argentina, y de otro lado está mi amigo, mi compañero, mi hermano de la vida, Pancho. ¿Qué tal? Fer querido, ¿cómo andás? Bien, muy contento. Posiblemente cuando salga este programa ya estaré en Buenos Aires o habré pasado por Buenos Aires. Muy contento se cumple un aniversario de Mamuscos, nos cumplimos un año. Tenemos más de 20 programas, no vamos a decir a cuestas porque se sienta como una carga, vamos a decir más de 20 programas recorridos por diferentes temas: cine, literatura, música, fútbol, de todo, y seguimos con esa intención de ir con la libertad y con el entusiasmo de llevarnos a donde quiera llevarnos, ¿no? Nos mueve la curiosidad, ¿no? Sobre todo. Y a pesar que Mamuscos cumpleaños, uno va envejeciendo, pero está bueno conservar eso de la curiosidad, qué importante que es para el ser humano. Al año las cosas empiezan a caminar, ¿no? Las cosas vivientes. Entonces, vamos a empezar a caminar con Mamuscos. Ya no hace falta llevarlo ahí a UPA, sino bueno, vamos a caminar con Mamuscos. Ni cambiarle pañales. Bueno, eso te toca a vos. Vamos, no sé si no pasa nada. Nos vamos a mandar un par de cagadas seguramente también con Mamuscos, pero bueno, es parte del proceso. Pero bueno, muy contento, che. Y bueno, está muy interesante este tema que propusiste ahora, así que te invito a introducirlo. Exactamente. Vamos a hablar del caso Giubileo, y a través del caso Giubileo vamos a hablar de la Argentina. La verdad que a mí hace años que sigo el caso de la doctora Giubileo. Vamos a decir que, para el que no sabe, a la gente que es joven, la doctora Giubileo desapareció el 17 de junio de 1985 de la colonia Montes de Oca, que está en la localidad de Torres, cerca de Luján. Un hospital psiquiátrico. Exactamente, un hospital psiquiátrico que fue construido hace unos 100 años, a principios del siglo pasado, con la intención de que los enfermos mentales, los locos, o como le quieras llamar, tengan una vida distinta a lo que eran los manicomios en ese momento, ¿no? La idea la tuvo Domingo Cabred, y consistía en llevarlos a lugares alejados de la ciudad, donde había mucho campo, y que se podían autoabastecer. Creaban animales, plantaban, cultivaban, etc. Y era un lugar de puertas abiertas, ¿no? Por eso también está la colonia Open Door, que la doctora Giubileo trabajaba en ambos lugares. Como pasa muchas veces con la Argentina, las cosas empiezan con una idea maravillosa y después se terminan deformando hasta el infinito. Y con el sucesivo correr de los años, la colonia va pasando por distintas etapas donde básicamente empieza a haber hechos de corrupción, desapariciones de personas y bueno, todo tipo de anomalías que la doctora Giubileo evidentemente tomaba nota, sabrá que tiene unas carpetas, y que hace que reciba amenazas
Evidentemente era una mujer muy valiente. Había pasado ella por la militancia en la década del 60 y parte del 70. Se casó, se fue a vivir a España, volvió, terminó sus estudios. Ella era de General Pinto, de provincia de Buenos Aires, aunque estudió en Córdoba. Su ex esposo tenía 2 hermanos desaparecidos. Ella vuelve, se instala ahí, era como una médica rural que se ocupaba de la gente pobre, muchas veces no le cobraba. Andaba primero en una moto, después en un Renault 6. Y tenía una preocupación constante por avanzar en la medicina, y entendía la medicina desde un lugar social, que lo vamos a poder apreciar en la nota que hicimos con Ricardo Filiguera, que es el libro que nos convoca, que se llama Jubileo, la trama secreta, donde queda claro lo que era esta mujer, y que yo me animaría a decir que es la primera desaparecida en democracia. La democracia en ese momento tenía 1 año y medio, por lo cual había muchas fuerzas, mano de obra desocupada de los militares dispuestas, ¿no?, a hacer este tipo de trabajos, como había pasado, ¿sí?, con Sivak, que pedían rescate. En el caso de la doctora Jubileo, directamente la limpiaron. A mí, en lo particular, siempre me llegó mucho el caso. Yo tenía 10 años cuando pasó esto y veía en 9 Diario, ¿no?, José de Ser, las notas, y me impactaba mucho, y fue un caso que lo fui siguiendo con el correr de los años. Hay dos libros anteriores, que es Un caso abierto de Enrique Dresch, y hay un libro de un autor que se llama Matías Cambiaghi, que tiene mi edad, hoy en día 50 años, hasta llegar al libro que tuve la suerte de conocer, de Ricardo Filiguera, que es un periodista de crónica, y que hace un libro realmente muy amplio, una investigación sumamente grande. Bueno, ¿cómo se llama el libro, Fernando? El libro de Ricardo se llama Jubileo, la trama secreta. Sí, es muy interesante. Yo no sabía de este caso. Me enteré, creo que escuché el nombre alguna vez, pero de costado. Y bueno, empecé a interesar a partir de que vos me comentaste. Creo que tiene muchos ángulos muy interesantes, ¿no? Primero, la cuestión del caso, ¿no? Un caso de desaparición, ¿no? Una figura lamentable en Argentina y el mundo, ¿no? De desaparición de personas. O sea, tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con salud mental, y con lo que significa el tratamiento de personas con padecimiento de salud mental, y que viene a plantear también un modo de trabajo, ¿no? Cómo trabajaba la doctora Jubileo, como mencionaste, de una perspectiva médica muy, muy humanista, muy humanitaria. Me pareció un hecho muy importante, ¿no? Y bueno, como bien marcaste, es como históricamente es un momento, este caso marca algo de la Argentina en ese momento, donde las reglas de juego todavía estaban marcadas desde la violencia, desde la desaparición, desde el ocultamiento, ¿no? Que es algo que continúa de alguna forma, de diferentes formas hoy en día, pero que en ese momento estaba muy, muy marcado, ¿no? Y marcando una impunidad muy fuerte. Nos pueden decir, bueno, que puede haber muchos otros casos también de desaparición de personas, que primero hablamos nosotros. Bueno, elegimos este caso. Nos parece que toma un ángulo de lo que es la salud mental, el momento histórico de Argentina. Es cierto, hay muchos más, pero en este momento elegimos esto a partir de este libro también que lo convocó a Fernando, ¿no? Sí, y la verdad que a través de este caso se puede ver una amplia radiografía de la sociedad argentina y de lo que fue en su momento. Por ejemplo, una de las acusaciones que pesó sobre la doctora Cecilia Jubileo después de la desaparición fue una acusación, por ejemplo, de lesbiana, para que te pinte un poco lo que era la época, entre otras cosas, ¿no? Hubo mucho manoseo con el caso, fue muy mal investigado. Finalmente el gobierno de Menem, mirá vos, termina interviniendo en la colonia por hechos de corrupción. Pero siempre se sospechó de ablación de córneas, bueno, trasplante de órganos, sacarle la sangre a los enfermos, usarlos como conejillos de India para pruebas de laboratorio. Si vos recorres las páginas del libro de Ricardo Filiguera, te das cuenta que por año desapareció un montón de gente. Es una locura la cantidad de pacientes que nunca más se supo de ellos. Pasó un hijo de Videla también, años antes, ¿no? Un hijo que creo que era esquizofrénico. Y se sospecha de gente que, bueno, se aprovechó. No se pudo comprobar que haya sido un centro de detención, pero
bien podría haberlo sido, ¿no? Recordemos, Luján, en esas épocas, hace 40 años atrás, era mucho más lejos y mucho más campo que hoy en día. Sí, y bueno, yo lo pienso como psicólogo también, como trabajador de la salud mental. Hay un recorrido histórico, ¿no?, de cómo se trataban las enfermedades mentales, y hay un cambio de perspectiva en cuanto a esto también, de pensar el proceso la palabra más larga y complicada de decir, voy a intentar decirla, desmanicomialización, el proceso de cerrar manicomios para crear centros de salud de atención mental más comunitarios, más integrados, menos estigmatizados, ¿no? Pero esto es algo que se dio en el mundo, ¿no? Yo aquí donde vivo, estado de Massachusetts, hay ex hospitales psiquiátricos o cementerios con tumbas NN de ex pacientes psiquiátricos que no se sabe, no tienen una tumba con identidad, ¿no? O sea, es una práctica bastante común, ¿no? Claro. Lo describe muy bien Foucault en La historia de la locura, ¿no? Es una práctica muy común, lo que era el electroshock, lo que era encierro, la idea de escuchar a un paciente es algo que incorporó Freud y que es bastante novedoso, ¿no? Fue bastante novedoso y todavía es bastante nuevo también, ¿no? Y escuchar y tratar humanísticamente no es algo que se hacía antes porque había una deshumanización muy fuerte de enfermos mentales y también de cualquiera que entendiese al enfermo mental como un ser humano y le diese un trato digno, como pasó con la doctora Jubileo, estaba bajo sospecha de alguna forma, ¿no? Sí, y también se abre como la pregunta, ¿no?, a nivel historia humana, ¿qué hacen las sociedades con el sobrante, ¿no? Con el loco o con el que delinque, ¿no? Cómo se arman esos depósitos de personas a lo largo de la historia y todos los retrocesos, ¿no?, también que tienen. Hoy en día, temas que aparecen cuestionables, que pensamos que nunca más se van a cuestionar, es términos en cuanto a personas con necesidades especiales, ¿no?, con discapacidad mental o discapacidad física, términos ofensivos, ¿no?, términos también en cuanto a, en un momento se hablaba de legalización de donación de órganos, cuestiones bastante complicadas, ¿no?, que pensamos que no se iban a debatir más, y bueno, es bastante preocupante que se esté planteando temas que estaban ya supuestamente resueltos, ¿no? Sí, esta cosa nueva también, a veces que baja desde el poder, ¿no?, de usar como insulto ciertas enfermedades que tienen que ver con enfermedades psiquiátricas, psicológicas, etcétera. Lo peligroso que se vuelve cuando se vuelve el lenguaje común, ¿no? Realmente es un retroceso. Y bueno, y algo importante de este caso es que al ser una persona desaparecida, es una persona que no tuvo proceso de duelo para sus familiares, para las personas que les conocieron, muchas amigas la buscaron también y lucharon para encontrarla. Y bueno, ojalá que de alguna forma contribuyamos con un granito desde este programa, también desde el libro de Felgueras, la cuestión de reflotar el tema para que se establezca la búsqueda. No pienso en la búsqueda del equipo de antropología forense, que es reconocido internacionalmente, ¿no? Hoy en día con la tecnología, con la ayuda técnica de búsqueda de ADN y todo, es posible, no es imposible, ¿no? Es muy difícil, pero no es imposible, ¿no? Sí, también sirve como ejemplo el caso Jubileo, como este país que tiene tanta historia en eso de no poder despedir a sus muertos. También ahí es una radiografía del país, me parece. Y por último, lo que iba a decir, que también yo recomiendo que compren este libro porque sobre todo a los que les gusta el periodismo, les interesa o quieren formarse, no quedan tantos periodistas como Ricardo que tienen esa capacidad de investigación, que van por el expediente, que van por los testimonios buscando, y que te brindan tanta información y bueno, de ahí vos sacás la conclusión que quieras, pero no existe ya eso de esa búsqueda que a mí me parece también sumamente interesante. Sí, y quiero también valorar tu trabajo periodístico también, Fernando, de investigar este tema. Sé que hace mucho tiempo venís haciéndolo. Este libro es un poco la punta del iceberg de este tema. Hiciste una muy buena entrevista. Yo no estuve en esa entrevista, la hiciste en una entrevista en vivo en tu estudio, sí, con el periodista y escritor. Y creo que hiciste muy buena labor, de una conexión humana, que es como está escrito el libro y el caso, de una búsqueda también de reflotar algo que estaba un poco tapado.
creo que vale la pena escuchar esta entrevista. Quiero leer el libro ahora también para saber más de este caso. Y habla de un periodismo más comprometido, de tu lado también, de tu lado también, y menos instantáneo, vamos a decirlo así, ¿no? Hoy en día es todo periodismo más TikTok, no sin... Hay muchos, obviamente, periodistas que hacen un excelente trabajo, pero no es lo más común hoy en día. Se busca la novedad, lo instantáneo, la sorpresa, y eso es un trabajo de hormiga, ¿no? De años. Sí, está interesante hacer periodismo fuera de agenda, porque hay un montón de gente también tratando de llevarte la nariz para que vayas hacia un lugar, y está bueno ver por los costados también. Sí, sin un jefe, dirías. Exactamente. Te propongo que escuchemos la entrevista con Ricardo Filiguera. Dale, los invitamos a que lo escuchen. Y bueno, ojalá que este tema les interese y que puedan dejar los comentarios también sobre lo que piensan de la salud mental, de este caso, ¿no? De si saben algo que escucharon, ¿no? Que se acuerdan de este caso también, ¿no? Hay casos que marcan épocas, ¿no? Recién cuando hablaba pensaba en el caso de María Soledad, a mí me marcó. Y este caso yo era bastante chico, no me acuerdo, pero creo que también parecería como que marcó una época también, ¿no? Exactamente. Escuchamos la entrevista, si te parece. Mamuscos. Bueno, estoy con Ricardo Filiguera se dice, ¿no? Sí, señor. Autor de Jubileo, la trama secreta. Libro, yo diría, el libro definitivo sobre el caso Jubileo. Vamos a recordar que la autora Jubileo desapareció el 17 de junio de 1985. Fue un caso que fue muy, muy resonante en su momento. Y bueno, quizá ahora a esta altura ya se ha olvidado, pero bueno, por suerte tenemos un autor que vino a traer un material que yo creo que es muy rico. Por primera vez se hace un libro tan grande sobre el caso Jubileo, una investigación muy, muy amplia. Pero bueno, ahora Ricardo nos va a contar exactamente cómo, primero que nada, cómo llegaste al caso Jubileo. Claro, bueno, en primer término agradecerte por lo definitivo. Es un honor, una alegría realmente haber llevado a cabo un derrotero, una investigación sobre un caso que tiene tantas aristas y tantas puertas para abrir en cuanto a situaciones y personajes. Y llegué al caso porque, como te comenté en alguna oportunidad, los recuerdos afloran desde lo afectivo. Es decir, mi papá trabajó en crónica en la sección policiales y justamente estaba en esos tiempos, así que yo también estaba en ese momento en deportes. Y bueno, además el caso de tener de haber conmovido tanto en ese momento, de haber tenido tanta repercusión, bueno, Crónica, por su carácter ahí de especialistas en policiales, le dio una cobertura especial. Y después, bueno, fui, siempre me dejó algo como que sobre interrogantes y los por qué, ¿no? de ese caso, interrogantes que se fueron, diríamos, haciendo más fuertes con el paso del tiempo, y a partir de contar precisamente con un espacio de mi vida más amplio para poder averiguar sobre el tema, bueno, decidí volcarlo en un libro. La investigación tiene muchísima información, se nota que estuviste trabajando mucho. Más o menos, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer la investigación? No te estoy hablando del libro, la investigación, porque hay mucho dato, claro, mucho dato recabado. Y alrededor de 2 años y medio, aunque diríamos, antes de comenzarlo, ya había hecho algunos aprontes, ¿viste? Que quedaron luego por cuestión de tiempo y exigencias laborales del momento, ¿viste? Quedaron un poco aplazados. En el trabajo periodístico pasa algo que en un momento es muy lindo juntar información, pero después tenés todo eso en la mano y bueno, hay que tomar una decisión de
qué hacer con esa información, cómo encarar el proyecto, cómo fue en este caso. Claro, sí, porque la información, al ser un caso que sucedió ya hace 40 años, deviene en alguna medida de los famosos archivos, además del expediente, pero de los archivos, que sigue siendo un trabajo artesanal, ¿no? Porque si bien la mayoría de los diarios lo han digitalizado, en este caso yo conté, sí, con material digitalizado de crónica, pero a su vez fui por el tema de los otros medios, de los otros diarios, al archivo del Congreso, en cuanto a lo que era el material diario, también al otro edificio donde se conservan las revistas, algún libro de la época. A Mercedes también, ¿no? El juzgado de Mercedes. A Mercedes también, sí, por supuesto. Con el expediente. Con el expediente, que ahí quiero agradecer a los trabajadores del archivo histórico. Me imagino. De Mercedes, que me han facilitado y me han tratado muy bien y orientado en todo lo que... Me imagino un cuaderno color sepia, hojas sepias desgastadas, atadas como se puede, ¿no? Y claro, sí, son expedientes donde bueno, hay muchas, el tema del papel, de la mecanografía, Claro. He hecho tomadas declaraciones en máquina, muchas veces con apuro, muchas veces con falta de ortografía. En definitiva, es un testimonio que se conserve, es importantísimo, ¿no? Que se conserven esos casos, los materiales de esos casos es vital. ¿Te encontraste con datos nuevos o que te hayan sorprendido del caso? Sí, investigando. Con datos que me sorprendieron. Yo diría que más que nuevos, datos no vistos, diríamos, no reparados, no señalizados, en el sentido que por nuestra condición de periodista, por lo que da el oficio, nosotros somos rigurosos en la lectura, y a veces en ese tipo de mecanismo de lectura podemos observar detalles supuestamente pequeños, pero que después tienen un realce importante, ¿no? Como Claro. ser en el caso del traslado del cuerpo de la interna Mónica Villalba, episodio que sucedió precisamente el 16 de junio, que la doctora habló con los familiares de esta paciente, Claro. que no firmó el certificado de función, pero les dio a entender que ante cualquier, digamos, inconveniente que tuvieran, ella iba a estar dispuesta a darles una mano, ¿no es cierto? Sí, podríamos decir que si fuera una película, el caso de la paciente Villalba sería como esas películas que aparecen como varias ópticas de una misma imagen encarada, Sí. porque a través del libro aparece mencionado varias Sí. veces, ¿no? Como con distintas cámaras, se podría decir. Una como queriendo emular, por favor, dándole un homenaje al maestro Kurosawa con Claro. su gran película Rashomon, que hay 7 visiones distintas Claro. de un asesinato, ¿no? Y sí, porque ahí se dieron una serie de hechos y de situaciones, yo las denominaría extrañas, ¿viste? Extrañas. Por demás extraña. Claro. El libro, estamos hablando del libro La trama secreta, Jubileo, la trama secreta. Bueno, pues es una investigación, es un libro muy grande, 377 páginas, 99 capítulos. Es una investigación impresionante, de las que yo, esto me hago cargo, no veo que se hagan más realmente este tipo de investigaciones. ¿Te sorprendió algo lo que investigaste? Más allá de esto, por ahí el dato que no se había visto, ¿algo te haya sorprendido? Me sorprendió, quizás es probablemente quizás la falta de eficacia en lo que fue el desarrollo, ¿no?, de la investigación. Quizás
no hayan tenido los elementos, las herramientas más necesarias para este tipo de situaciones. Pero me sorprendió eso, sobre todo porque a uno, a los que nos gusta este género, vemos las series, Sí. las películas policiales que tienen un rigor documental Claro. muy firme, y observamos que hay una rigurosidad tremenda, diríamos, en cada uno de los pasos que se dan. No se deja nada, diríamos, nadie, es decir, desde el investigador policial o el plano de la justicia, no se quedan con la última declaración que le dan, es decir, que hay una suerte de continuidad de la investigación, de hurgar en casi todos los más mínimos detalles, ¿no? En el caso del libro hay 2 veces que se menciona la falta de presupuesto. Una es Sí. Con lo de la ciénaga y la otra con unos restos humanos que se encuentran en Colón, en provincia de Colón. Buenos Aires, Claro. cerca de Pergamino, para los que no conocen. Y ahí se menciona 2 veces la falta de presupuesto para la investigación. Sí, 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 qué notable, ¿no? Porque ahí en Colón, en la colonia, para drenar la famosa ciénaga, ¿no? Que daba lugar a numerosas suspicacias, diríamos versiones. Dice que no se contó con los fondos necesarios. Y en Colón con los restos, ¿no? Con los restos que fueron encontrados, y que supuestamente pertenecían a una mujer de determinada edad, que evaluaron la posibilidad de la desaparición de esta persona en una fecha ahí cercana a lo que sucedió con la doctora. Supuestamente esos huesos dieron la constitución de una persona de 38, 39 años, con una medida así más o menos Claro. bastante similar, y de ahí se generó, ¿no? La doctora Jubileo, al momento de su desaparición, tenía 39 años. Quizás Claro. haya sido una de las primeras o la primera desaparecida en dictadura. Hay que recordar que en esa época había mucha mano de obra desocupada, hacía 2 años que se había Claro, recuperado la pero democracia. reparemos, Fernando, que estábamos en la antesala del gobierno democrático. Exactamente. Claro, en la antesala del gobierno democrático, donde, bueno, como decís vos, era una situación especial, porque era a 2 meses de iniciados los juicios a las juntas militares. ¿Qué significaba eso? Que se había generado también un estado de conmoción de todos aquellos personajes nefastos que habían quedado fuera de la democracia, personajes que tuvieron pudieron haber tenido particular relación con la dictadura, y todo eso estaba generando un clima, porque se estaban poniendo amenazas de bombas en las escuelas, además aprietes, es decir, que la democracia estaba en pleno jaque en ese momento. Exactamente, porque en la historia, una cosa son las fechas que vemos con el tiempo, pero los procesos históricos no se cumplen a rajatabla como indican las fechas. La democracia llevó a construirla bastante tiempo. Y ahí realmente, claro, estábamos a año y medio de la asunción de Alfonsín. Claro. Imagínate toda la mano de obra desocupada que había de servicios militares, etcétera. Que se habían constituido en agencias, en supuestas agencias de seguridad, ¿no? Claro. Claro. Sí, bueno, recordemos, hubo casos policiales también. Caso Civac, Claro, que en ese caso pidieron rescate, ¿no? El caso de claro. Civac, sí. Ahí pidieron rescate, y ahí fogoneó mucho la esposa, Marta Ollanarte. Exactamente. Claro. Sí. Hubo con la doctora Jubileo una investigación la no investigación en realidad, que empezó mal porque se denuncia 3 días después de la desaparición, o 2 días después de la desaparición, se hace realmente la denuncia, y mientras tanto se pinta la casa médica, que es el lugar que habitó por última vez la doctora, lo cual ya para una investigación hace que arranque muy mal. Y hace que arranque muy mal, ya de por sí te nace
la denuncia a partir de la inquietud de muchas amigas, ¿no? Es decir, entre ellas Betty Erlinger, que además trabajaba en el sector de Nursery de allá de la colonia, y bueno, fue a hablar a la institución, no se le dio la respuesta por ahí que todos ahí se esperaban, ¿no? Entonces se le dijo, bueno, ¿querés vos hacer la denuncia? Hacela, andá, averiguá a la compañía de micros, porque ahí ingresa en la colonia, y ingresaba y sigue ingresando una compañía de micros que va desde Luján. Ah, mira. Es decir, que llega y que después también hay un micro que atraviesa la colonia y que a determinada hora de la noche, ponele, no sé, 12 y pico, diríamos, era tomado por el personal, digamos, que trabajaba. Se averiguó que ese 17 de junio, en las primeras horas de la madrugada, el colectivo arrancó, pero no subió la doctora Jubileo. Es decir, quedó confirmado eso, que no hubo personal que tomó, diríamos, la habitualidad del micro. Además, ese detalle que resulta vital a la hora de poder desarrollar, de ir colocando las piezas del rompecabezas, ¿no? ¿Cómo es posible, en primer término, que una persona, que un profesional médico haya desaparecido sin dejar huella alguna de esa institución? ¿Cómo es posible que los 3 médicos que tenían que acompañar a la doctora esa madrugada no hayan estado? ¿Y cómo es posible que a los 2 días de sucedido el episodio, la institución haya ordenado los arreglos, pintura de la casa médica, y además se hayan llevado todo lo que era el mobiliario, ¿no? Sí, y recordemos que el auto de la doctora quedó estacionado y misteriosamente con el tanque vacío, ¿no? Que sí, había cargado nafta antes de ir a sí, trabajar ese día. Acordate que en esa época la hipótesis que tengo es que se lo chuparon, se le sacaron la nafta. La nafta estaba muy cara. En ese momento era plena antesala del plan primavera. Claro. Que en alguna medida quería poner coto un poco a esa situación que estaba aflorando, viste, de aumento de precios, de inflación. Pero yendo al tema de la casa médica, qué extraño, ¿no? Que a los 3 días la argumentación que dio la institución es que ya estaba previsto los arreglos de la casa, ¿no es cierto? Los arreglos de la casa médica. Y el director de la colonia, Florencio Sánchez, aparte ordenó sancionar a la doctora Jubileo por ausentarse de su lugar de trabajo. Claro. Es como que si vos estás viviendo, mira, para dar un ejemplo simple, ¿no? Vos estás viviendo con un familiar en tu casa, es un primo, ese primo está trabajando con un vecino, ¿no? Y el vecino tenía que encontrarse el lunes para continuar con el trabajo, y el vecino le pregunta a ese familiar qué pasó con ese primo, que no lo vio, no pasó por la casa, y esta persona le dice, mira, yo no sé nada, yo vine a mi casa el domingo, ¿viste? No lo vi, y bueno, pero mira, la verdad que no sé nada. Pasan 1 o 2 días y el vecino le dice, pero ¿vas a hacer alguna denuncia? Mira, si querés hacerla vos, es lo que le dijo la institución a Betty Erlinger. Desde la comisaría se extrañaron, le dijeron, pero acá tendría que haber venido el director a hacer la denuncia. Ahora bien, volviendo, porque un poco la idea fija, la casa médica. Una vez que vino la policía y se encuentra con los investigadores con ese cuadro de situación, diríamos una casa que fue pintada, una casa donde se retiraron los elementos, ¿no? Los muebles. Reitero, si alguien desaparece de tu casa, hacen la denuncia y te encuentran a vos pintando el lugar, te llevan de las orejas. Claro. Te llevan de las orejas. ¿Y qué hacen? Y viene un equipo a sacar la pintura
la sacan, devuelven el lugar al estado original. Y lo que yo me preguntaba también, que además de haber hecho eso, ¿por qué no se aplicó el famoso luminol, no? Sí, como en el caso de García del Sur. Claro. ¿Por qué no se aplicó el famoso luminol? ¿Por qué en el auto no se tomaron huellas dactilares? Evidentemente no había ninguna intención de investigar medianamente de forma seria, ¿no? el caso. Porque perdóname, Fernando, se burlaron de la famosa señora que había hecho, digamos, una parapsicóloga, Leonor. Sí. Claro, porque ella dice, tiene una tonalidad, ¿no? La pintura de la casa, y se rieron porque dijeron, mira, no es la que vos decís, pero después se pusieron, viste, a rascar un poco, vieron la pintura original y era la que había visto ella, ¿no? Sí, porque recordemos que hubo parapsicólogos, José de Sel hizo una investigación, creo que José de Sel habrá llegado un poco más lejos que los investigadores del momento, y estaba pensando también en la colonia como... el caso Jubileo es muy cinematográfico, pasó de todo en la colonia Montes de Oca, ¿no? Tenemos desde el hijo de Videla, muchos años antes igual, ¿no? Muchos años antes. La desaparición de la doctora Jubileo, en la misma historia de la doctora Jubileo, que aparentemente participó del Cordobazo, ¿no? Hay una relación ahí que, como en realidad es una representación de lo que fueron esos años en el país. También sospecha de que quizá Macera había aprovechado el tráfico de órganos, quizá, que se suponía que se hacía en la colonia Montes de Oca. Guillermo Patricio Kelly, viste que le dedicamos 2 capítulos esenciales, te sostiene la hipótesis que Suárez Mason fue favorecido puntualmente, ¿no? Claro. Con un trasplante. Ahora bien, en ese lugar yo coincido como las voces oficiales, ¿no? De que ahí era prácticamente imposible llevar a cabo, diríamos, instrumentaciones y ámbitos quirúrgicos a tales efectos. Claro. En ese lugar yo coincido, pero las versiones estaban indicando otro tema puntual, que era el tema de la materia prima, del traslado de los internos. Claro, porque primero que nada partamos de la base que las clínicas psiquiátricas, calculo que hasta hoy en día, no dejan de ser un depósito de personas donde la gente deja a sus familiares y los olvida para siempre. Remontemos unos 40 años atrás, la zona esa donde está la colonia Montes de Oca, hay unos kilómetros de Luján, era campo. La gente que dejaba enfermos ahí los dejaba y nunca más los veía, nunca más volvía a verlos ni tenía interés, por lo cual desaparecía gente bastante a menudo en la colonia. Eran como una suerte de depósito, claro. No es de extrañar, digamos, que se hayan llevado gente para sacarle los órganos, o hasta mencionás en el libro también nacimiento de niños, venta de... Y tráfico de niños, sí, claro. Quedaban muchas internas desaparecidas, ¿no? Claro. Quedaban muchas internas embarazadas, ¿no? Exactamente. Todo este tipo de situaciones, indudablemente, que eran vistos por la doctora Jubileo, una personalidad, diríamos, de convicciones muy firmes y que estaba dispuesta a suerte y verdad, a todo y nada, a llevar a cabo una serie de denuncias. Y que este tipo de denuncias que formaban parte de 2 voluminosas carpetas que nunca fueron halladas, ¿no? Mamuscos. Vemos a la Casa Médica en imagen y volvemos a un interrogante. ¿Está viva o muerta la doctora Cecilia Jubileo? ¿Fue retirada involuntariamente de la colonia, llevada a su casa y luego desaparecida? ¿O fue llevada directamente por la fuerza de este lugar? Hoy y ayer, los internos de la colonia, muchos con mucho miedo, nos señalaban el pabellón 3 bis,
que separa a la Casa América apenas escasos 100 metros. Chamuscos. Hay un personaje que uno, a través del libro, primero que nada, cuando le entras al libro, en mi caso, ¿no? Entré por la doctora Jubileo y después el libro te va llevando por distintos lugares que, primero que nada, te habla de la Argentina y de todo un contexto que el caso Jubileo pasa a ser una parte de todo lo que habla el libro, en realidad. Y veo también en la doctora Jubileo una especie de personaje superhéroe, como decías, ¿no? Una persona con convicciones firmes, me imagino, con una moral muy, muy marcada y no dispuesta a callar. No dispuesta a callar, a su vez reservada, pero meticulosamente dispuesta, diríamos, de manera firme a ir conociendo determinadas cosas que a ella la tenían muy mal, ¿no? Es decir, les preocupaban, le generaban escozor, angustia. Ella estaba amenazada, y no era que estaba amenazada 2 días antes de la desaparición, ya venía de bastante tiempo. Ella había colocado la cama como apuntalando a la puerta, ¿no? Sí. De ingreso a la casa. Tenía una serie, mismo se comunicó con la madre el día anterior, comunicación que después quedó cortada, pero donde le dice: mira, mamá, tengo algo horroroso que comentarte. Mismo tiene una charla con Betty Erlinger una semana antes de la desaparición en una confitería céntrica de Luján, donde le dice textualmente: mira, en Oppendorf, que es el otro neuropsiquiátrico, Sí. suceden más quilombos que los que suceden acá, en Montes de Oca. Ella trabajaba en ambas clínicas. Trabajaba en ambas clínicas. Hay algo muy, muy lindo que rescata el libro, que son los textos que escribió la doctora Jubileo. Algunos fragmentos, ¿no? Que pusiste, no sé si habrá habido más material que no pusiste en el libro. No, lo que pudimos. Donde reflejan, desde mi punto de vista, una persona que tenía gusto por escribir y cierto estilo. Y también vi una persona con una mentalidad moderna. Se parecía un poco a una mujer de hoy en día en algunas cosas. Después tenía preocupaciones típicas de una mujer que me sorprende, ¿no? 39 años tenía cuando desapareció el doctor Jubileo y ya se da un poco como por vencida el hecho de formar una familia, tener hijos, algo que hoy en día por ahí no sería tan así a esa edad, pero y con preocupaciones, por ejemplo, de las pastillas para adelgazar, habla de la celulitis en una parte del texto, pero por otro lado también se ve una mujer empoderada, ¿no? Claro, que ya la manera de vestir, utilizando ese tipo de jeans, de camperas deportivas que no eran tan usuales, ¿no? Por ahí en esos tiempos, ¿no? Claro. Y donde le habla a la amiga también de algunos ámbitos donde está lo espiritual, viste, también de manera así firme. Se nota un acercamiento a Dios. Claro. Que uno supone que es por la muerte del padre que había ocurrido no muchos años antes, ¿no? Claro, sí, donde lo cuidó al padre, además con la ayuda en ese momento también de quien era una compañera del lugar, Mabel Tenca, que después quedó un poco en el centro de la polémica, ¿viste? Sí. Pero la ayudó en esos segmentos de cuidado que probablemente Jubileo no podía estar, ¿no? En la casa. ¿Qué importancia le das a las versiones que ensuciaron el caso, ¿no? Ensuciaron, digo, en un momento se dijo que era lesbiana, como una acusación fatal. En un momento hubo una falsa cinta, eso sí está comprobado, pero una falsa cinta donde decía no me busquen más, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. ¿Qué pensás que aparecieron ahí? Imagínate que en ese momento todavía los sectores oscurantistas del proceso militar estaban atentos a todo el cuadro de situación. No había un retroceso, no había una marcha atrás, estaban trabajando, hacían todo su aporte, ¿no es cierto?, en generar climas de situaciones, amenazas,
Y como eso es imagínate que se la había definido como la doctora lesbiana, drogadicta y extremista. Claro. Claro, como para definir que estaba bien, como que era una cosa así, ¿no? Y que estaba bien desaparecida, ¿no? Como para que subrayar, diríamos, mirá, la verdad que lo tiene bien merecido, ¿no? Una cosa así, que es realmente una cosa que, bueno, con el paso de los años se hace mucho más indignante, ¿no? Indignante, Sí. Sobre todo cuando uno Sí. ha ido, bueno, uno ha tenido la posibilidad de ir conociendo las características profesionales y humanas de la doctora Jubileo, que se inscribe en la línea de lo que denominamos médico rural, ¿no es cierto? Médico Claro. rural que tanto abogó el doctor Favaloro y que Exacto. formó parte de esa pléyade, también otro médico, filántropo, filósofo, humanista, el doctor Esteban Laureano Maradona, que también, un personaje también que tomó notoriedad pública en los últimos tiempos, ¿viste? Se inscribía en esa línea, es decir, la médica que no le cobraba a la gente mayor, que no disponía del dinero necesario, o que no lo tenía. Que andaba con un Renault 6 en caminos de calle de barro, de tierra. Sí, imaginémonos en aquellos años, ¿no? Antes tenía una moto, la venían a buscar en un sulky, se metía en el barro, la llamaban a las 2 de la madrugada o a las 3 de la madrugada y estaba firme. Convengamos que es una tipología de medicina humanística, es decir, es muy compleja de ver por ahí acá, ¿no? En las grandes urbes no estamos tan acostumbrados, ¿no? Y a veces, y la gente del lugar, porque tanto Torres como Open tienen las características, diríamos, particulares del pueblo, ¿no? De Sí. pueblo Torres sobre todo sigue siendo un pueblo. Open Door Claro. ahora se llenó de country, qué sé yo, la zona, Claro. pero Torres sigue siendo un pueblo. Sigue siendo un pueblo. Y entonces la gente le pagaba, bueno, con frutas, con verduras de su cosecha propia, con una caja de huevos, ¿no? Vos imaginate, tiene que aflorar en ese sentido una empatía muy grande por lo que se hace, por la profesión, por las convicciones, por el ser humano, por el semejante, ¿no? Y ella lo tenía siempre muy, muy presente, siempre lo tenía muy presente. Imagínate que se iba, perdón, te comento así rápidamente, trabajaba en Open Doors, en Colonia Open Doors, trabajaba en Montes de Oca, tenía su consultorio en Luján. Torres. En Torres. Claro, dejaba la puerta abierta, eso también lo pude averiguar, para que la gente entrara y no tuviera que esperar afuera, por ahí en condiciones climáticas adversas. Una profesional que honró realmente a su actividad y que además ha tenido un componente humano, una empatía desde lo social que realmente eso es lo que me motivó también a hacer como una suerte de reconocimiento, ¿viste? A esa trayectoria, ¿no? Mirá, qué lindo que lo que rescatás. Y no puedo dejar de pensar en el coraje de esa mujer. Vos y yo podríamos ir hoy en día a un lugar de similares características o ahí mismo, un domingo a las 9 de la noche, ahora en esta época del año que es invernal, creo que nos morimos de miedo. Sí. Animate a quedar solo. Claro, no, pero el coraje, además por las presiones que tenía, porque ella seguía teniendo presiones. Claro. Acá estamos cerca del domicilio del departamento que alquilaba en Vicente López, a 1,5 cuadras, a menos de 1 cuadra del cementerio de la Recoleta. Sí. Vicente López al 2200. Sí, es entre Avenida Porredón y Avenida Ascuénaga. Porredón y Ascuénaga. Sí. Alquiló ese departamento porque estaba también trabajando ad honorem en el hospital
Pedro Elizalde, Casa Cuna de Barrio de Constitución. Y estuvo casi 3 años, alrededor de 3 años, trabajando en esas condiciones. A ella le interesaba poder, instalarse en ese lugar. Bueno, se ve que las condiciones, por determinadas razones, por ahí no se dieron, pero trabajó durante 3 años, ¿no? Seguramente mitigando el dolor, la preocupación de toda esa comunidad, ¿no? De chicos, donde andás a ver los casos con que se topó, por ahí chicos con malformaciones físicas, con situaciones realmente donde el dolor adquiere una profundidad inmensa, ¿no? Y bueno, y ahí estuvo también. Una persona también que era muy cultivadora de la amistad, ¿no? Vemos en el libro muchas amistades, esta amiga que viene de Campana, que juega al tenis, inclusive a la abuela, ¿no? La abuela Bellido. Bellido, que después también pasa por un episodio feo, ¿no? Después desaparición. Por un episodio feo, gente que ingresa, viola el domicilio, ¿no? Que la trata mal y que buscaba una supuesta documentación, ¿no? Una supuesta documentación. Evidentemente la documentación pesaba y fue lo que le costó la vida a la doctora Jubileo. Una comunión de historias, lecturas, sueños, proyectos y anécdotas sin rumbo fijo. Uno después de leer el libro tiene como, a mí, ¿no? Me quedó una sensación de que estábamos ante un caso gigantesco de corrupción, ¿no? Y vos lo investigaste, así que vos sabrás decirme, pero es como que la colonia Montes de Oca era como, se podían hacer multiplicidad de negocios. Y entonces uno piensa que había un montón de gente metida, donde quizá el director de la colonia, Florencio Elías Sánchez, era una parte, un engranaje de algo mucho más grande, ¿no? También tenemos un ministro, un funcionario, ¿no? Que por ahí fue bastante condescendiente, ¿no? Con el doctor Sánchez. A mí me extrañó muchísimo, no solamente condescendiente, sino que además hizo el prólogo del libro, claro, el de Florencio Sánchez. El desnudo de la inocencia de Florencio Sánchez. Aclaremos, el Florencio Sánchez era el director de la colonia Montes de Oca. Y este señor Vicente Pegali era el director de salud mental de la Nación. Porque hay que aclarar que Montes de Oca dependía de la Nación. Okay. Oppendorf de la provincia. Ah, mirá, la diferencia. Okay. Claro. Y le hace el prólogo el funcionario que estaba, bueno, a cargo, ¿no? Sí, es decir, le hace el libro. Lo que me extrañó es decir, claro, sí, abiertamente, así una defensa así, viste, contundente, ¿no? Que bueno, podía tener una relación de amistad, nadie está exento de tener relaciones de amistad con funcionarios o con alguna persona que esté vinculada con el poder desde su... Pero me extrañó que no hubo un paso hacia un territorio más cercano a la neutralidad, ¿no? Exactamente. Claro. No, estaba pensando que hay algo que, no sé, es un detalle, desde mi punto de vista, casi hasta gracioso, pero la termina interviniendo la colonia del gobierno de Menem. Claro. Imagínate lo corrupto que hay que ser para que te intervenga la colonia. En marzo del 92 creo que fue. En marzo del 92, claro. Por bienes y servicios, corrupción administrativa, ingresaban o se pagaba por 20.000 sábanas y
había solamente 5.000 elementos, artefactos que estaban almacenados, ¿no? Así que... Claro, los agarran por el lado de la corrupción en números, pero bueno, en sí es lo que se pudo comprobar. Después se hablaba de las ablaciones de córnea, Claro. de tráfico de órganos, de venta de niños, de la extracción de sangre también, ¿no? Sí. Banco de Sí, sangre. el banco de sangre, experimentación de medicamentos. De medicamentos, sí, puntualmente. Claro, una multiplicidad de negocios. Una combo de diferentes... Es una película, diferentes aristas. Es una película, es David contra Goliat. Es Sí. una médica rural abandonada a su suerte, una mujer sola, Claro. abandonada a su suerte, en un auto pequeño, un auto caro, ¿no? Muy expuesta, investigando, con carpetas quizá. Es tremendo pensarlo, ¿no? Yo lo pienso, Sí. ¿no? Desde ahora y digo, qué persona valiente, pero qué persona expuesta también, ¿no? Qué persona expuesta, claro, porque que por ahí ella pensó que podía contar con algún tipo de ayuda ahí interna o por ahí en el afán de investigar preguntaba a quien no tenía que preguntar, ¿no? Precisamente. Claro. Y ese tipo de preguntas después iba a los oídos de gente que, Claro. en fin. ¿Te preguntás Sí. o te preguntaste o averiguaste por qué nadie se quebró con este caso? ¿O nunca nadie, tengo la impresión de que Sí. nadie se quebró, nadie habló, ¿no? Como Sí. que fue todo muy cerrado en un punto. Sí, fue todo muy cerrado, claro. Y porque se puede observar que hubo intimidaciones, aprietes y amenazas muy fuertes, ¿no? Indudablemente. Porque tenía compañeros de trabajo, tenía médicos, Sí. tenía enfermeros. Bueno, los internos hablaron algunos, quizás, Sí, ¿no? algunos internos hablaron. Claro, viste el caso de Silvia Estero Nievas, murió en extrañas circunstancias, que le hicieron una autopsia y que encontraron faltante de órganos, que dijeron después en el plano judicial que esos órganos fueron retirados para investigar los supuestos del fallecimiento. Bueno, el caso Makievich, que hay un capítulo especial, Sí. así te lo comento así muy sintéticamente, meses después de ocurrida la desaparición de la doctora Jubileo, este señor desaparece del auto, lo habían dejado en Villa Bosch, desaparece del auto del hijo político que Sí. tenía. Bueno, realizan las denuncias, un habeas corpus, y bueno, en un determinado momento le dicen que se encontraba internado en Oppendorf, que bueno, que vaya a retirarlo ahí. Cuando llega le dicen que se escapó, que era una persona amable, atenta, y después le comunican que lo habían encontrado muerto. Claro. En las inmediaciones. Esta persona, el hijastro, va acompañado de un amigo hasta una clínica, hasta la morgue, a una clínica en Luján. Y bueno, al poco tiempo esta persona empieza a recibir puntuales y continuas amenazas de muerte. Yo la traté de ubicar, se encuentra radicada en un lugar remoto de Italia, y Mirá. pude hablar con un amigo. Él me confesó que cercano al lugar de donde vivía Makievich, en Villa Bosch, que me dijo que lo había acompañado. Yo traté de hablar, no quiso con esta persona puntualmente. Fui varias veces al domicilio de esta persona amiga, y puntualmente después me dijo que lo había acompañado ese día, bueno, al lugar donde estaban los restos, y puntualmente me dijo esto: lo encontramos desarmado, el cuerpo. Fa. Tremendo. Tremendo. Así el que, caso. bueno, sí. ¿Qué es lo más cerca que tuviste de la familia Jubileo? ¿Alguna sobrina puede ser? Sí, una sobrina
que me llamó, porque yo envié mensajes a todos los que encontré, a todos los jubilados ahí en las redes, y me llamó hace poco porque, bueno, como no formaba parte de la lista de amigos, por ahí los mensajes entraban en calidad de spam, ¿no? Claro, exactamente. Sí. ¿No? A no formar, claro. Entonces, no, me llamó y muy atenta, y le envié el libro, pudo enterarse de cosas de la tía que desconocía, y bueno, la familia ha quedado, siempre le puso un punto final, ¿no? A este caso. Sí, dejaron de hablar muchos años antes, sí, ¿no? dejaron de hablar, dejaron de hablar. Vaya a saber si alguno de los hermanos habrá recibido algún tipo también de recomendación. La cosa que puntualmente es como si se tratara de una persona que lleva el mismo apellido, pero que no tienen, digamos, vínculos sanguíneos, ¿no? Claro, una cosa así, ¿no? Como para darte, pero reitero, esta sobrina muy atenta, muy amable, y bueno, yo creo que mismo a través del libro está un poco en la necesidad de la búsqueda, ¿no? De esa identidad, de esos lazos a veces de identidad sanguíneos, que a veces uno necesita, digamos, reencontrarse con determinada gente, ¿no? De la familia. ¿Quién pensás que era la doctora Jubileo? Y yo creo que una mujer muy, desde lo profesional, diríamos, comprometida con la actividad, con ganas de progresar. Hematología era una de las especialidades de ella, también era médica cirujana, muy comprometida con su profesión y con su, yo insisto, con su costado humano, en tiempos a veces tan aislados, ¿no? De lo que es la empatía humana, la preocupación por nuestros semejantes. Este tipo de profesionales, de gente, merece, digamos, ser reconocido, ¿no? Es decir, ser citado. Por eso a mí que me motivó también la posibilidad que a través del libro, Fernando, viste, el libro es un material que más allá no se conserva en la nube, está puntualmente, va a estar por los años de los años, ¿no? Y era un material que me interesaba que pudiera ser observado, tenido en cuenta por otras generaciones, ¿no? Sobre todo porque el periodismo, viste cómo es, nosotros se investigan casos, como el mismo el reciente caso de Loan, pero después, por la falta de información, va perdiendo intensidad. Sí, se va diluyendo. Claro, se va diluyendo. Entonces me motivó eso, pero yo, volviendo a tu pregunta, la doctora Jubileo ha sido una profesional muy comprometida con su tiempo, con su gente. Diríamos que las convicciones de ella tenían que ver con hacer un aporte desde lo humano a través de la medicina. Yo reitero, la medicina social que tanto pregonó, ¿no? El doctor René Favaloro, ¿no? Y una mujer que además tenía su necesidad también, porque algunos de los escritos lo afirman, de tener su familia, de poder quizás tener un hijo. Tenía también sus necesidades, humanas, pero acá hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque se trataba de una persona que tenía muchos trabajos, que prácticamente no tenía días o muy poquito de esparcimiento, que estaban dedicados al tema, por ahí, algún deporte. Le gustaba, formaba parte de un coro también de ahí de Luján, pero estaba muy apegada a su trabajo, al tema del padre, del cuidado que le hizo del padre. Cargó la responsabilidad en sus espaldas, el cuidado, aquejado de una enfermedad terminal. Sabemos, porque después decían que en los escritos había un cierto, entre comillas, desorden psicológico, pero a todos nos sucede, a todos
a todo terrenal le sucede que afrontar una situación en el cuidado del padre, en los demás, ¿no? También en los demás, porque un profesional se tiene que movilizar si lo llaman a las 2 de la madrugada, a la noche, que salir de la casa, ir a atender al paciente. Sí. Convengamos que no es material muy visto, ¿no es cierto? No. Por lo menos para nosotros en las grandes ciudades, ¿no? A mí se me ocurre que hay 2 opciones por las cuales podríamos tener alguna novedad del caso Jubileo, y las 2 que se me ocurren son, uno, que encuentren finalmente los restos, y la otra sería que alguien hable. Claro. Alguien que nunca habló. Ya a esta altura de los hechos, mucha gente murió también, ¿no? Hay que decirlo. Mucha gente murió, claro. ¿Vos pensás que algún día vamos a saber algo más del caso Jubileo? Y ojalá, necesario. Yo creo que ahí se viene la reedición del libro, claro, agregando... Sí. Sí, ojalá. Tira 200 páginas más el libro. Y 200 páginas más, una segunda edición, ¿no? Ojalá se pudiera... diríamos, encontrar algún dato más concreto, ¿no? Más en función del desarrollo de los acontecimientos y de cómo están diseñadas un poco posibilidades de lo que pudo haber ocurrido. Es como que se presupone un poco complejo, ¿no? Exactamente. No. Estamos hablando de Jubileo, la trama secreta. Estamos con Ricardo Filiguera. Un libro completísimo. La verdad, te felicito por la investigación. Es más que el caso de una médica desaparecida. Es mucho más el libro. Habla de la Argentina, habla de la democracia incipiente, habla de todo lo que fue el proceso militar, en sus usos y costumbres. Y también del entramado de la corrupción argentina, que siempre está ahí dando vueltas, ¿no? El libro es un espejo al cual mirarse, así que también vale la pena leerlo, no, por eso, porque ves mucho de lo que después terminamos viendo en la actualidad. Pasaron 40 años, cambian las formas muchas veces, pero hay una sustancia ahí que sigue estando permanente. ¿Querés cerrar con algo, Ricardo? Sí, situaciones que mirá vos que provienen ya más extensas de los 40 años de la propia colonia, ¿no? Si nos atenemos a lo que fue guerras, diríamos, antagónicas, facciones enfrentadas, diríamos como que nuestra identidad quizás estuvo marcada por la muerte y las traiciones, ¿no? Paradójicamente, Moreno, que se le dio una pequeña pócima durante un viaje en barco y... es nuestra historia. Es nuestra historia. De eso estamos hablando. Nuestra historia. Así que yo te agradezco la generosidad, Fernando. Una última, vecino, sí. ¿Cómo se puede conseguir el libro? Sí, y mira, el libro se está realizando una prepromoción ahora, está puntualmente en las librerías de las Artes y en otra librería más de la ciudad de Luján, en 2 librerías de la ciudad de Luján y también en una librería de mi barrio, de Wilde. Sí. Así que en Ficciones, que está en Las Flores al 200, ahí en Wilde. Está publicado por Sudameris Libros, de la serie Resistencia, justamente, que es una editorial de Luján. Claro, y que en septiembre va a haber como una suerte de presentación y que también va a poder encontrarse en librerías de Capital Federal. Bueno, vale la pena leerlo. Jubileo, la trama secreta, desde mi punto de vista, el libro definitivo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Escuchamos la entrevista que le hizo Fernando Pérez Juárez a Ricardo Filiguera en el libro La trama secreta. Una entrevista muy interesante, recomendamos el libro, recomendamos la entrevista. Déjenos sus comentarios, sus pensamientos. Estoy subida en YouTube la entrevista completa, si quieren verla. Entonces, como mencionaba antes, un caso que
tiene diferentes ángulos de la salud mental, de derechos humanos, de una época histórica de la Argentina. Me hace acordar, no leí mucho, quisiera leer más de Truman Capote, pero un gran periodista y escritor norteamericano, y bueno, algo de esto surgió ahí en la investigación, en la búsqueda de algo no resuelto, ¿no? Sí, y bueno, insisto, recomiendo que lean el libro. Creo que esta historia da, no sé, para una película, una serie, tiene todos los elementos. Hay una desaparición, hay un crimen, hay terror, hay... Por donde la busquen la historia van a encontrar algo que, si lo buscan por el lado del entretenimiento, de la curiosidad, de la investigación, van a encontrar algo. Así que... Bueno, da para un documental también, ¿no? De buscar. Da para un documental, sí. Hoy en día, nos gusta o no nos guste, lo visual es lo que llega más, lo que sigue más la gente. Ojalá que este caso genere algo por ese lado, ¿no? Que a alguien le interese, que alguien se prenda a hacer algo desde audiovisual para poder generar más atención y poder resolver algo de este caso que está todavía sin resolver, ¿no? Muy bien, bueno, esto fue un nuevo episodio de Mamushkos, espero que les haya gustado. Síganos en redes sociales, estamos subiendo todos los episodios a YouTube para el que no puede instalar Spotify en su dispositivo. Así que les pedimos que nos sigan, que nos den un like, que nos comenten, que respondan a nuestras encuestas que son muy interesantes, que a nosotros nos gustan, nos sirve un montón. Sí, también la pregunta de dónde escuchan un podcast. En el auto, lavando los platos, mientras lavan la ropa o doblan la ropa, mientras pasean al perro, mientras se despiertan o se van a dormir. ¿Cuándo se escucha un podcast, no? O se duermen con el podcast, o nos contestan a nosotros cuando decimos una burrada. Claro. Esa es una buena pregunta también de investigación. ¿Cuándo se escucha un podcast, ¿no? Claro. Bueno, gracias por seguirnos. Un abrazo grande. Cuídense. Mamushkos es un podcast producido, editado e ideado con mucho amor por Pancho Matorras y Fernando Pérez Juárez. En la locución, Ignacio Garaguzo.